solo ir. Usted sabe, el diablo dijo, aleluya. El diablo dijo, qué bueno. El diablo dijo, así es. ¿Sabe? El campamento va a tener un costo de 60,000 pesos. Va a ser 4 días, de un viernes en la tarde, viernes, sábado y domingo, porque el lunes es festivo. Vamos a estar en una finca haciendo el campamento con los niños. Motívese usted, papá, envíenlo, porque sé que va a ser un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso, y ellos recibirán palabra, ellos serán edificados. Quiere decir, la iglesia hacemos un gran esfuerzo para tratar de ayudarle a usted como padre, como madre, porque el trabajo con los adolescentes es titánico. Es un trabajo arduo, así que nosotros queremos ayudarle. La edad será de 12 a 16 años. Si su hijo o su hija tiene 12 años, es un candidato, puede enviarlo a los 16 años. Entonces vamos a procurar tenerlos allá con la ayuda del Señor. Bien, ahorita tendré otros 2 o 3 anuncios, por el momento es Arley, sígase por favor. Bueno, Dios los bendiga, muy buenos días. Qué bueno que estemos listos y dispuestos este día domingo para recibir la palabra del Señor. Así que lo felicito a usted, que en medio de muchas otras cosas que tendría por hacer, vino. ¿Cierto? Porque no es que usted vino porque no tenía nada que hacer, ¿o sí? Sí, porque hay gente que no, es que yo no fui porque estaba muy ocupado, más que el resto somos un poco desocupados y por eso venimos. ¿Cierto que no? Venimos porque queremos encontrarnos con el Señor, escuchar la palabra de Dios, ser edificados, desafiados a través de ella. Así que, bueno, este mes hemos estado hablando acerca de la Trinidad. La Biblia nos dice que existe Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de lo que ya vimos que es muy interesante cómo en la creación y en todo lo que existe, el número 3 es muy importante. Decíamos, por ejemplo, que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y primera de Tesalonicenses 5:23, dice que nos habla de espíritu, alma y cuerpo. Y que esos 3 sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Es decir, que lo espiritual hay que tenerlo muy en cuenta, pero eso nos va a mover también el alma y el espíritu. Porque de lo contrario, pues si solo cuidamos una de esas áreas, lo estaríamos haciendo de manera incompleta. Veíamos en el Génesis cómo en medio de la creación Dios se reúne, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, hagamos al hombre. Y por eso está esa expresión, hagamos, porque son 3 personas. Y una de las enseñanzas más contrarias es la que dice que no son 3 personas, sino una. Si era una sola persona, ¿con quién más estaba hablando? Si el hombre no había sido creado. Era Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando. Luego en Génesis 11 se da la torre de Babel, donde los hombres estaban construyendo una torre con la cual querían llegar hasta el cielo. Y Dios, en medio de esa conversación trinitaria, dice, descendamos y confundamos. Una vez más estamos viendo una conversación de los seres divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo, hablando del bautismo, dijo que tendríamos que ser bautizados ¿cómo? En el nombre uno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos lo dice la Biblia. Y aclaramos también aquello de que algunos dicen que el bautismo no es ese, sino que el bautismo es en el nombre de Jesús. Lo veíamos en el libro de los Hechos, donde Pedro estaba hablando acerca de ese bautismo en el nombre de Jesús, y aclaramos, estuvimos viendo, donde podíamos ver claramente en Hechos 2, ese capítulo nos habla de que el auditorio que estaba leyendo, que estaba escuchando ese mensaje, todos eran judíos. Hicimos énfasis en 4 o 5 versículos donde dice varones judíos, y finalmente nos dice sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Es decir, cualquier persona que no sea judío no cabe dentro de ese bautismo en el nombre de Jesús. A menos de que alguien le aparezca por ahí y diga, no es que yo soy judío. Bueno, para usted de pronto podría aplicar,
pero nosotros latinos, colombianos, bueno, y la mezcla que tenemos no es para nosotros. Aparte de que fue para un momento específico, porque recuerde que el bautismo no es para perdón de pecados, ¿cierto? Y si no, estaríamos todos, tendríamos que ir hoy al bautismo, yo creo, ¿no? Pues yo lo digo por mí, no sé ustedes, ¿cierto? Pero creo que continuamente necesitamos ir al Señor, pedir perdón, estar a cuentas con Él. Y si el bautismo es el que hace eso, pues tendríamos que estar bautizándonos de cada cuánto. Pero el bautismo no es para eso, porque si el perdón fuera por el bautismo, el Señor Jesucristo no hubiera tenido que ir a la cruz. ¿Para qué? No, exactamente, ni ser bautizado. Pero como eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la salvación es por medio del sacrificio de Jesucristo, y que ese bautismo era para el pueblo judío en ese momento específico de la historia, porque ellos ya creían en el Padre, habían conocido al Padre desde el inicio de los tiempos, pero no habían creído en el Hijo, y la salvación es a través de Jesús. Por eso todo aquel que no ha creído en el Hijo no tiene salvación. No, es que cree en el santo no sé cuál y tiene la oración de no sé quién, pues eso no sirve. Sirve para ir al cielo. Ahorita vamos a mirar. Y estuvimos mirando algunos aspectos importantes acerca de Dios el Padre. Y la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo. Por eso no son la misma persona, porque la Biblia claramente nos dice que el Padre envió al Hijo. Si fuera una sola persona, hubiera dicho que Dios vino. No tendría que decir más nada, simplemente sería así. Pero la Biblia tiene el cuidado de decir que el Padre envió al Hijo, porque Dios el Padre es el autor del plan de salvación. Lo ejecuta a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el que viene y muere en la cruz. Y después, una vez se ha consumado el sacrificio, es el Espíritu Santo el que aplica los beneficios de ese sacrificio en la vida del creyente. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno cumpliendo con una labor en específico. Aquellos que dicen, por ejemplo, no, es que son manifestaciones. Las manifestaciones son temporales. Dios es eterno. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Una manifestación es algo temporal. Así que es muy claro, porque la Biblia nos enseña, pero tenemos que tenerlo claro nosotros para no ir a caer en esos errores de aquellas cosas que algunos dicen por ahí. Y veíamos como el Padre, solamente hablando de la persona del Padre, es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Dios el Padre tiene todo el poder, es ilimitado, sabe todas las cosas. Dios el Padre. Estuvimos hablando un poco de eso. Hoy nos vamos a dedicar entonces y vamos a hablar acerca de la segunda persona de Jesucristo. De eso vamos a hablar esta mañana. Y es muy interesante tomarlo en cuenta porque es el personaje central de la escritura, de la historia, de la creación del universo. Y dentro de muchos pasajes que podríamos mirar, porque la doctrina de Cristo sería un tema solo ese para hablar no sé cuánto tiempo, porque es el tema principal y fundamental de la escritura, conocer al Señor Jesucristo. Pero entonces igual vamos a tener que mirar algunos. Le invito, si usted trajo su Biblia, que vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 4. Versículo 4 en adelante. Gálatas 4 en adelante. Y aquí vamos a ver algo muy fundamental para que podamos nosotros conocer a Dios el Hijo, al Señor Jesucristo. Nos dice así el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Claramente la Escritura nos está diciendo, Dios el Padre envió al Hijo. ¿Y qué pasó después? Bueno, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que podemos entender que Dios, el Padre, cuando se cumplió el tiempo, es decir, que eso ya estaba establecido desde el inicio de los tiempos, desde antes que usted y yo existiéramos, antes de que la creación fuese, ya Dios había establecido el plan de salvación. O sea, no es que el hombre cayó en pecado y Dios estaba en el cielo diciendo, ¿y ahora qué hago? No. Desde antes de que el hombre fuera creado, Dios sabía que se iba a desviar, que iba a pecar y que necesitaría ser salvado. Y por eso esto fue establecido cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y nos dice en la Escritura, hay más de 300 profecías que se cumplieron a través de la vida de Jesús, su nacimiento. Isaías 7:14 nos habla de la señal que tendríamos de que nacería alguien de una mujer virgen, y ese sería nuestro Salvador. Pastor, ¿para esas señales? Nos dice que esa sería una señal, Isaías 7:14, que la señal sería que una virgen daría a luz. Esa sería una de las señales. Por eso cuando José y María estaban comprometidos para casarse, que resulta que José tenía todos los planes, ya estaba planeando la boda, el banquete que iban a comer ese día, y en medio de eso María viene y le dice que está embarazada. ¿Se imaginan el cambio en la mente y en los planes de José? Cuando la mujer por la que él había hecho todo para casarse, se había guardado, termina diciéndole que está embarazada. Para José esto fue algo muy difícil, pero resulta que el ángel viene a José y le explica y le dice que lo que hay dentro de ella, que ese hijo que ella espera fue concebido por el Espíritu Santo. Y José, que conocía la profecía, comparó los tiempos y dijo, claro, se está cumpliendo Isaías 7:14. Y por eso no tuvo problema en tomar a María por esposa. Ahora, eso fue único y especial. Hoy día, si a ustedes salen con ese cuento, ya no es válido. Sí, no, eso solo pasó una vez y no volverá a pasar. Sí, que de pronto uno no sabe. Pero ya no es así. Pero fue así en ese tiempo. Ahora, cuando nos vamos entonces a Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante, nos empieza a hablar claramente acerca del Hijo. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando ahí? Del Hijo, del Señor Jesucristo. Y él dice, en el principio. Dice el versículo 2, el Señor Jesucristo, era en el principio con Dios. Y no solo eso, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado, fue hecho a través de la segunda persona, el Señor Jesucristo. No fue el Padre, fue a través del Hijo, y aquí nos lo está diciendo. Y es muy interesante porque en medio de este capítulo, si usted lo puede leer luego con detenimiento, nos va a decir algo muy interesante. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaba anunciado, estaba establecido que el Señor Jesucristo vendría. Se anunció con mucho tiempo, y el día específico, exacto, donde se cumplía la profecía, ese día el Señor entra en Jerusalén, que es el pasaje que usted y yo hemos leído cuando la Biblia habla, o lo conocemos así como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Ese del calendario bíblico era el día 10 del mes de Abib, que era el día en el que iniciaba el sacrificio. Al día 14 Jesús fue crucificado.
al día 14 se hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento. Así que el día exacto, establecido desde muchos siglos atrás, y Dios lo había establecido desde el inicio de los tiempos, ese día se cumplió. Ni un día más, ni un día menos. Cuando se cumplió el tiempo. Y nos dice entonces, pasamos al versículo 12, que es donde se abre la puerta para las demás personas en la tierra, para los demás pueblos distintos al pueblo de Israel. Recuerden que hasta este momento todo esto era para el pueblo judío, pero ellos tendrían que haberlo estado esperando, y muchos no lo estaban haciendo. Algunos sí, como el caso de José, que tenía claro que eso iba a pasar, y habían otros también, pero otros no lo hicieron. Y es ahí entonces, en ese ambiente, donde se da el versículo 12, donde dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. Porque miren, hoy día podemos hablar de Dios y mucha gente acepta que hay un ser supremo por ahí, que está por encima de todas las cosas, que gobierna el universo en algún sentido, y muchas personas lo aceptan desde ahí. Pero cuando hablamos de Jesucristo, ahí es donde ya muchos cambian su parecer y no lo aceptan. Y por eso hay cantidad de libros, muchas cosas que se han hecho queriendo desvirtuar, desconocer o cambiar el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la razón? Que es en el nombre de Jesucristo el Señor que hay salvación. Por esto es el nombre que es atacado, que es bombardeado, sobre el cual se levantan cantidad de herejías diciendo que Jesús no existió. O tal vez, como dicen los testigos de Jehová, que fue uno creado, como que un poquito más que nosotros, pero que fue creado, pero que no es Dios, un Dios pequeño. Es más o menos lo que ellos dicen, pero eso es totalmente falso de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y ya lo vamos a comprobar a través de que la misma palabra nos está diciendo. Sigamos ahí donde estamos, dice el versículo 14. Y aquel verbo, el Señor Jesucristo, si Juan 1:14, ahí donde vamos, ¿qué pasó con él? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cuál es el motivo por qué nosotros llegamos a ser salvos? Por gracia. ¿Y quién trajo la gracia? El Señor Jesucristo. Dios el Padre manifestó el amor. La gracia la manifiesta el Señor Jesucristo. Y la comunión nuestra tiene que ser con el Espíritu Santo. Entonces ahí están las tres personas de la Escritura, teniendo cada uno su rol fundamental, pero en este caso hablando de el Señor Jesucristo, que es por medio de Él que vino la salvación. Dentro de eso tenemos que tomar en cuenta entonces que no hay nadie más que pueda hacer lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual podamos ser santos. Solamente en el nombre de Jesucristo el Señor. No hay otro nombre, ni otro santo, ni no sé quién por ahí. Ninguno de ellos. No es que yo soy muy devoto del Padre Marianito, de la Virgen, no sé cuál, porque allá hay tantas que uno sabe. Ninguna de ellas. Y lo dice también la Escritura. Quiero que veamos dos textos muy fundamentales para tener claro esto. Uno es 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5. Sí. Ok. Y nos dice muy claramente esta verdad. Dice así, 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Solo Él. No hay ningún otro mediador. Nadie más lo puede hacer.
Porque el único que fue a la cruz a ocupar nuestro lugar fue el Señor Jesucristo, nadie más. Y es en los méritos del sacrificio y resurrección de Jesús que hay salvación. Por eso la Escritura lo dice muy claramente: el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero aquel Jesucristo que fue hecho hombre, que vino y habitó entre nosotros, y es por medio de él entonces que nosotros podemos nuevamente acercarnos al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús hablando sobre él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino sino el Señor Jesucristo. Pero tenemos que aclarar también que Jesús es Dios. Y veámoslo desde la Escritura, porque tenemos que tenerlo claro. El día de hoy, nosotros como cristianos tenemos que saber en qué creemos y por qué lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque está escrito. Porque ya la Biblia nos lo venía diciendo. Filipenses capítulo 2, unas paginitas atrás de ahí donde estábamos. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Miren lo que dice este texto, que es bien fundamental. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, escuchen esta expresión que es muy importante, no estimó el ser igual a Dios. El Señor Jesucristo es igual a Dios el Padre en deidad, en poder, en conocimiento, en sabiduría, en todo. Dios el Hijo, aquí nos lo está diciendo claramente, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nos sigue explicando qué fue lo que pasó con él. Dice: sino que se despojó a sí mismo. Recuerden que el Señor Jesucristo entregó su vida voluntariamente. Si él no la hubiera entregado, todavía estaría en la cruz vivo. Porque la única manera como él puede morir es porque él entrega la vida. Nadie lo puede matar. Y la Biblia nos dice eso: él entregó su vida por nosotros. Y lo dice el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué pasó? Que le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Ese es el nombre en el que tenemos que creer. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche esto: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la gran verdad de la Escritura. Ese es el nombre en el que tendremos que creer ahora. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Y podemos voluntariamente cumplir lo que ahí está diciendo, que nuestra rodilla se doble delante de Él y podemos proclamar su nombre voluntariamente. ¿Qué pasa si no lo hacemos? El día de mañana, a la fuerza, todo ser humano en esta tierra tendrá que reconocerlo a Él. No lo quiso hacer por las buenas, pero lo tendrá que hacer a las malas. Y se perderá eternamente, recibirá el castigo que fue preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles. Porque recuerden que el castigo del que la Biblia habla no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que no crean, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Compartirán el castigo con los demonios. Y podemos aclarar también ahí que no es que los perdidos van a estar siendo maltratados por los demonios, porque es el castigo también es para los demonios. Entonces no es que los demonios allá son los jefes. No, señor. Ellos también estarán recibiendo el castigo en ese lugar. Muy bien, entonces decíamos según esto que Jesús es Dios. Lo leíamos ahí, pero vayamos a otro texto de Hebreos capítulo 1, donde Dios mismo está hablando de su Hijo, diciendo que Él es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante.
Dice así el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuál fue ese tiempo? Todo lo que nos relata el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. De una y otra manera Dios estuvo hablando y dándose a conocer al hombre. Pero ¿qué pasa hoy? Versículo 2: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios mismo está hablando. Está diciendo: el universo lo hice por medio de mi Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando del Señor Jesucristo. Mire esa descripción. Si no es de Dios, ¿de quién más? Esa descripción. Y está hablando del Señor Jesucristo. Dice pues: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y más adelante, en el versículo 6, dice algo que es demasiado importante. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre le está dando la orden a los ángeles que adoren al Hijo. Y resulta que Dios el Padre dice que la adoración solo es para Dios. Así que una vez más nos está diciendo la Escritura: Jesucristo el Señor es Dios, al igual que el Padre. Y por eso lo podemos adorar al igual que el Padre, porque son dos personas que hacen parte de la Trinidad. Así que aquí está. Nos dice también, veíamos la vez pasada acerca del Padre, y mirábamos ahí que el Padre es todopoderoso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dice el Salmo 91 iniciante? Se morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese es un texto que nos habla de Dios el Padre. Pero si vamos a la Escritura, hay otros textos que nos hablan de Dios el Hijo como todopoderoso también. Apocalipsis 1:8. Ya no está hablando de Dios el Padre, está hablando del Hijo. Y nos dice Apocalipsis 1:8: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y está hablando acerca de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Él, el Señor Jesucristo, que también es Dios al igual que el Padre, es todopoderoso. Pero hay un pasaje muy interesante que nos muestra la manifestación del poder de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos muestra una manifestación increíble de ese poder, que es bien importante. Está hablando de los últimos tiempos. Y escuche este versículo que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. 2:8. Segunda Tesalonicenses 2:8, es la cita que les había dado. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del anticristo. ¿Y qué va a pasar con este personaje? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Pero escucha esta otra expresión: y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, no va a necesitar tomarlo, maltratarlo, solo con el mero resplandor de la gloria del Señor Jesucristo, el anticristo será destruido. Solo con el resplandor, con la luz que emana el Señor al manifestarse, no se necesitará más nada. Y por eso hablábamos la vez pasada: ¿cuál es el lugar el lugar de gloria del Hijo? ¿Dónde es donde Él está en este momento? Dios el Padre está en el cielo, su lugar de gloria manifiesta. Y el Hijo hoy también la Biblia nos dice que está a la diestra del Padre, su lugar de gloria manifiesta es allí.
Pero como Él está en todas partes, en todo momento y en todo lugar, porque es omnipresente, también está aquí en medio de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La manifestación. Porque si el Señor Jesucristo, esa manifestación de gloria en la que está en el cielo, se manifestara en ese lugar, no quedaría nadie con vida. Nadie. Ni siquiera los muros, todo esto. Imagínense, si solo el resplandor matará al anticristo, ¿qué sería de nosotros? Y por eso nosotros hoy día podemos ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Porque es un poco más como a medida de ese caminar nuestro con Él. Porque si fuera así, pues imagínense dónde terminaríamos. Ahora, el Señor Jesucristo, también la Escritura nos habla de Él en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así que en el Antiguo Testamento también? Así es. En el Antiguo Testamento aparece un personaje muy importante llamado el ángel de Jehová. Y es distinto cuando la Biblia dice que Dios envió un ángel a cuando dice que fue el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová en el Antiguo Testamento recibió adoración. Y Dios lo aprobó. Y recuerden que a Dios, la Biblia también dice que nadie lo ha visto jamás, a Dios el Padre. ¿Quién lo ha dado a conocer? El Señor Jesucristo. El Hijo es el que nos ha mostrado, es a través del Señor Jesucristo que hemos visto al Padre. Porque la Biblia nos dice que no verá nadie a Dios el Padre y vivirá. Solo hay por allá una expresión, por allá, ¿se acuerdan en el libro? Cuando Moisés quería ver a Dios y Dios le dice que bueno, que se escondiera por allá un poquito y que iba a poder ver algo así como la espalda de Dios. Sí, un poquito. Porque si hubiera podido ver a Dios el Padre, hubiera muerto. Y eso no era parte de su propósito. Pues el ángel de Jehová, esa expresión aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. Así que es importante. Una muy importante de ellas está en Zacarías 1, 12 y 13. Así que nos devolvemos un poquito hacia los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías. Sí, Zacarías capítulo 1, versos 12 y 13. Y nos dice así el versículo 12: respondió el ángel de Jehová y dijo, escuchen esto porque si no es el Padre y el Hijo el que están hablando, entonces ¿cómo entendemos este texto? Porque dice, respondió el ángel de Jehová está hablando, y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Si usted lo sigue leyendo, y estamos viendo acá una conversación de Dios el Padre, Jehová, y Dios el Hijo, el ángel de Jehová. Hay una conversación ahí entre estas dos personas, el Padre y el Hijo. Pero también vemos, por ejemplo, ustedes se acuerdan de la historia bíblica, Daniel y sus amigos. ¿Cierto? Cuando estos muchachos fueron echados en el pozo de los leones, ¿qué pasó con ellos? Al horno de fuego. Resulta que fueron los tres amigos de Daniel. Daniel estaba en otra parte haciendo alguna diligencia, no sabemos. El caso es que los 3 muchachos son echados allí al horno de fuego. Y cuando se asoman a ver qué pasó con ellos, dicen que veían a 4. Y entonces, pero oiga, ¿no fueron 3 los que echamos allá? Sí, fueron 3, pero es que ahí hay 4. No, fueron 3, estamos seguros, pregúntele a ellos y verá. No, pero sí hay 4 allá. ¿Sabe cuál era el 4? El Señor Jesucristo. Amén.
es el que nos guarda, nos cuida y en Él estamos. Ahora quiero que tenemos algo muy importante en este sentido. Y empiezo con una pregunta muy difícil. ¿En qué año estamos? 2022. ¿Y por qué estamos en el 2022 y no en el 3000, no en el 500, no en el 200? ¿Por qué estamos en el año 2022? Exactamente. ¿Y por qué no ha habido ningún otro personaje? ¿Por qué no estamos en otra fecha distinta? ¿Saben por qué? Porque Dios es tan grande que ahora aquellos que no quieran creer en Él tendrán que sujetarse a su creación, a sus normas, a todo lo que Dios estableció. Así lo quieran, porque la grandeza de Dios es así. Y por eso hoy estamos nosotros en el año 2022. Si usted tiene algún amigo ateo, pregúntele ¿en qué año estamos? Y si él le dice 2022, pues yo estoy en el 2022 porque yo creo en Dios, pero usted ¿en qué año está? Porque si usted dice que Jesucristo no existe, ¿por qué está usted creyendo en el año 2022? Y nos queda algo como que no les cuadra para aquellos que dicen no creer en Él. Pero realmente esa es la verdad. La grandeza de Dios es tal que nada está fuera de su soberanía. Aún la misma Biblia nos dice acerca de los impíos que Dios los tiene a ellos preparados para derramar su ira. Es decir, aún aquellos que dicen no creer en Dios, Dios los va a usar para su propósito. Aunque ellos digan que no quieren, que Dios eso no existe, pues aún así tendrán que sujetarse a la verdad de Dios. Ahora, hay que tomar en cuenta, y es muy importante esto, que nosotros a través de Jesucristo llegamos a ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos habla de Jesús como el unigénito del Padre, es decir, el único Hijo de Dios con todos los derechos, con todos los privilegios, nadie más. Y entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo? Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios, Sí. capítulo 1, versículo. 3 en adelante. Gracias. Nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Sí sabía usted eso? Que antes de la creación del universo, Dios ya sabía de usted. Ya te conocía por nombre. Y ya sabía en qué momento y en qué ocasión se iba a manifestar en su vida para que usted creyera en Él. Ya eso estaba establecido desde el principio. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí nos queda claro, ¿cómo llegamos a ser hijos? Porque fuimos adoptados. Pero ¿por medio de quién fuimos adoptados? Por medio de Jesucristo. No es el Padre solamente, no es a través del Hijo, es por medio de su Hijo, que nos dice ahí, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y escucha el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. El propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, nos dice la Biblia que es para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Fuimos comprados a precio de sangre. Eso es el significado de la palabra redención. Y ese fue el propósito por el cual Dios vino a esta tierra. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios para llegar a tener la salvación. Si no fuera así, nadie podría llegar nuevamente al Padre.
Y por eso el Señor vino, murió en la cruz, cumplió ese plan de redención, entregó su vida siendo el puro, siendo el santo, y ocupó el lugar que nosotros tendríamos que haber ocupado. Mira, yo creo que aún siendo nosotros cristianos, un comentarista decía, no hay un ser humano en esta tierra que aún por bueno que sea, en toda su vida merecerá como mínimo ser colgado unas 10 veces por lo que hizo. Decía él, un estudioso de la Escritura, decía, cada cristiano en esta tierra, si se le contaran las acciones que hace, merecería como mínimo ser colgado unas 10 veces por el tiempo y por las acciones que haga en esta tierra. Y tener claro que respetamos al Señor en lo que nos hará creer en Él y reconocer ese sacrificio para nosotros. Esto nos lleva entonces a algo muy importante y que es demasiado. Bueno, antes de eso quiero que miremos que el Hijo está sujeto al Padre. ¿Sí? Si usted que está tomando nota, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 27 y 28 que el Hijo, el Señor Jesucristo, está sujeto al Padre. No porque sea menor o porque el Padre sea mayor, no, son iguales en deidad, en poder, en todos esos atributos. Pero aún así el Hijo está sujeto al Padre. Y está esperando, dice la Escritura, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces luego vendrá. Y el desafío que nos queda a nosotros después de todo esto es seguir al Señor, ¿sí o no? Ese es el desafío. La Escritura nos lo dice de esta manera en Mateo 16, 24. Cito Corintios, pero no digo la cita. Sí, 1 Corintios 15, 27 y 28. Sí, ya vale la anotar, ya la citamos. Sí, solo la citamos. 1 Corintios 15, 28. Es donde nos dice la Escritura que el Hijo está sujeto al Padre. Muy bien, el desafío entonces para nosotros de seguir al Señor, uno de los muchos textos que podríamos mirar, porque como les digo, hablar acerca del Hijo sería un tema para mucho rato, por eso queremos mirar como lo más fundamental para que nos quede claro. Mateo 16, 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ahí empieza el desafío para cada persona en esta tierra. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Que sus intereses personales ya no son los más importantes. Ahora son los intereses de Dios el Padre. Y fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, lo que venía para él, dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ese es el corazón de hijo que tendríamos que tener. Señor, no me gusta lo que está pasando. Estamos en crisis, estoy pasando esto aquí. Señor, no me gusta esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Quién puede decir eso? Aquel que se ha negado a sí mismo. Dice: tome su cruz y síganme. Cuando hablamos de tomar la cruz del Señor, no es que se va a buscar 2 palos por ahí y se va a tomar una cruz y se la va a echar al hombro todos los días. Sí, hay otras personas por ahí que hacen eso y la tienen por ahí, no sé, de cuando en cuando se la echan al hombro, de pronto en Semana Santa, porque hacen una penitencia para ver si el Señor, a ver si todo eso malo que han hecho se les borra, con que les quede aquí el hombro maltratado. No. El único sacrificio por medio del cual se perdona pecados es por la muerte y resurrección de Jesús. No hay ningún otro. Y en medio de todo eso nos dice entonces: niéguese a sí mismo. Y es ahí cuando muchos de nosotros, tal vez la mayoría, un día decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Y hicimos una oración de fe donde le dijimos al Señor que le entregábamos todo. Y donde fuimos recibidos, como decía Juan 1:12,
Y desde allí el Señor puso en nosotros, por los méritos del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y fuimos salvados. Esa es la escritura, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que pasó en usted y en mí en medio de ese tiempo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por haber creído en el Señor Jesucristo. Y así es como la escritura nos lo dice. Y nos dice también algo muy importante para usted y para mí cuando hemos creído en el Señor. Lo dice Colosenses 3:23, y es que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, lo que usted haga a partir del día que creyó en el Señor, nos dice la escritura, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Y es ahí donde está la esencia de cómo el Señor Jesucristo nos ha cambiado a nosotros. Porque usted vea que antes era irresponsable, ya no lo es. ¿Por qué? Porque ya lo que hace lo está haciendo para el Señor. Pero de pronto usted ha conocido a alguno, pues algunos de nosotros fuimos así, que cuando el patrón no estaba, ¿qué hacía? ¿Cierto? Algunos no se pueden dejar solos porque es un peligro. Pero si usted es cristiano, creo que no haya problema en dejarlo solo. Porque el patrón físico no está, pero el de arriba sí está. Y si la Biblia dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor, no, pero es que ese patrón es como difícil. Como que casi no paga, como que paga muy poquito y no sé qué más. Pero usted no lo está haciendo para Él. Usted tiene que hacerlo para el Señor. Y si todo lo que hacemos, si entendemos esto, que a cada lugar a donde vamos, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, pues eso nos tendría que llevar a apartarnos del pecado, de la maldad y de todo aquello que te termine haciéndonos daño. Porque, ay, es que el pastor no me está viendo. ¿Cierto? Por ahí no hay ningún hermano de la iglesia. Pero ¿quién sí está? El Señor sí está. Y ahí es donde empezamos a entender y a crecer aquello que la Biblia habla del temor de Dios. De tener claro que Él está presente en todo momento y lugar y nos está viendo. Sí, aún cuando usted entra al baño, el Señor está ahí, lo está viendo. Usted dice, no, pues ya no me voy a quitar la toalla y todo eso porque el Señor me va a ver. Él lo conoce desde antes de ver lo que hace. Sus más íntimos pensamientos y deseos, que sí es peligroso que alguien lo sepa. ¿Sí o no? ¿Qué tal si pusiéramos ahí en la pantalla los pensamientos y deseos que usted tuvo esta semana? Ay. ¿Quién diría, listo, hoy no pongamos los míos? Yo creo que no. Porque eso es algo complicado, pero ahí está el Señor Jesucristo, que nos ayuda, que nos limpia, que es el Todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisciente, que lo sabe todo. Y ese es su nombre, que tenemos salvación. Así que yo le haría la invitación, si alguien dice, no, yo todavía no le he entregado mi vida al Señor, pues la Biblia declara que hoy es día de salvación. Y no es esperar a otro día. Pues no, de pronto más adelante, ahí vamos mirando. Si de pronto después no hay oportunidad. Porque a la vez dice que tiempo y ocasión acontecen a todos, pero también llega un momento donde ya no hay más oportunidad. Quiero finalmente que tenemos una expresión muy interesante, muy importante, de una visión del Señor Jesucristo, y esto está en Apocalipsis 1:17, para que podamos nosotros tener una idea del Señor Jesucristo hoy, en este mismo instante, en el cielo. Apocalipsis capítulo 1. Por asunto del tiempo, miremos solamente esta parte del verso 17 en adelante. Porque si usted lo lee desde el inicio, desde el verso 9 en adelante, nos va a dar una descripción del Señor Jesucristo. Y nos va a decir muchas cosas interesantes. Cómo era su ropa, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces esa es una manifestación del Señor, ¿no? Y mira qué le pasó a Juan en medio de esa manifestación, lo que les decía ahora. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Solo por haber visto al Señor. Y esto entonces, esa expresión, cuando vi al Señor. Y quiero dejarlos con esto. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor como esta mañana, como usted lo hace cada día en su casa, cuando usted aparta ese tiempo para el Señor, ¿cuál es la actitud? ¿Qué pasa en nosotros cuando nos encontramos con Él? ¿O no pasa nada? Ahí cada uno tendría que responder, pues Juan dice que cuando le vi, cayó como muerto. Y por eso usted y yo, cuando creemos en el Señor, cuando sabemos que Él está presente, cuando Él viene a nuestro encuentro, lo mejor que podríamos hacer es rendirnos. ¿Qué más podríamos hacer? Ante el Dios Todopoderoso, que vino a esta tierra a ocupar nuestro lugar sin tener esa necesidad. ¿Qué le hacía falta a Dios en el cielo? Nada. ¿Y sabe qué más? Si algo le hiciera falta a nosotros, no se lo podríamos dar. ¿Qué podríamos darle nosotros para suplir alguna necesidad? Nada. Sin embargo, y aún así, nos amó tanto que envió a su Hijo. Que Dios el Hijo entregó su vida por amor de nosotros, aunque no necesitaba hacerlo, simplemente por amor de nosotros, así lo hizo. Voy a finalizar leyéndoles Colosenses capítulo 1, que dice algo muy interesante. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice 1:13, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, aquel en cuyo nombre podemos creer y tener salvación y vida eterna. Así que tendríamos que preguntar, bueno, los que ya hemos creído en el Señor, simplemente nos queda cada día renovar nuestra comunión con Él a través del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero hoy tiene que ser un momento para nosotros revisar nuestra vida y todo nuestro ser y preguntarnos: ¿qué lugar está ocupando el Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué significa? Porque si es lo primero, si es todo para nosotros, como a veces decimos, eso tendría que llevarnos a revisar muchas cosas dentro de nosotros. Luego ver que cierre sus ojos en su lugar. Y teniendo claro que el Señor Jesucristo está presente a través del Espíritu Santo, podamos a través de un momento de reverencia delante de Dios reconocer que lo necesitamos. Que este es un momento para acercarnos a Él en confianza, que si es necesario pedirle perdón. Aún si es necesario, y si aún alguien no ha tomado la decisión de servirle, este sería el momento para decirle: Señor, ven a mi vida, te acepto en mi corazón, límpiame del pecado y la maldad, acéptame como tu Hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Traslada, Señor, viva hoy esa palabra en mí, trasládame del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Padre, te damos gracias a ti, te bendecimos una vez más esta mañana. Es un privilegio servirte.
Es un privilegio que hoy, tú que eres el Dios eterno, santo y todopoderoso, te dignes venir ante nosotros, escuchar nuestro clamor y nuestra oración, aunque nada te podamos dar u ofrecer. Aún así tu amor te movió del trono y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por amor de nosotros. Y a través de ello el Señor Jesucristo trajo a nuestra vida salvación y vida eterna. Y la Escritura declara, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, a Dios el Padre, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Señor, ayúdanos a conocerte cada día, más y más, porque es nuestra mayor necesidad. Señor, hay otras cosas que nos hacen falta, tal vez en la economía, tal vez en la salud, tal vez estemos hoy preocupados o afanados por cosas de este mundo, pero la mayor necesidad que tenemos es de ti. Señor, de que tú puedas llenar cada espacio, cada vacío de nuestro corazón, de que podamos poner en ti nuestra confianza plena y se pueda servir en nosotros aquel texto que dice tu palabra, que podamos echar todas nuestras ansiedades delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te rogamos, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesucristo el Señor, que traigas bendición a la vida de cada uno de mis hermanos, que traigas convicción a aquellos que aún no han tomado una decisión de fe, y seas tú, a través del Espíritu Santo, que les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y nos traigas a ti con lazos de amor, y para que todos y cada uno de nosotros confesemos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te bendecimos a ti esta mañana, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y amén. Veo que ese aplauso y gratitud al Señor. Es un privilegio que nos podamos acercar a Él esta mañana, que lo podamos bendecir. Dios lo bendiga, hermanos.